Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo se encuentran todos? Qué bueno estar por aquí nuevamente con ustedes, continuando con el estudio de nuestra serie acerca de la humildad. En el último video estuvimos hablando acerca de la soberbia y de la arrogancia, y hoy, dándole continuidad a nuestra serie, vamos a tocar un tema muy interesante que es el egocentrismo. Entonces yo quiero que iniciemos leyendo un texto de la Biblia muy hermoso que personalmente me ha edificado y me ha bendecido en gran manera, y lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30. Dice la palabra del Señor así: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese mismo verso, en la traducción lenguaje actual, dice: Él debe tener cada vez más importancia y yo tenerla menos. Y en este pasaje, en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, nosotros nos encontramos a Juan el Bautista hablando acerca de Jesús. Este versículo hace referencia exactamente a eso. Juan el Bautista es quien dice que es necesario que Cristo crezca y que Él disminuya o que mengüe. Entonces vamos a mirar las definiciones que nos dice el diccionario acerca del egocentrismo, qué podemos encontrar acerca de este término. Y la primera definición que tenemos es que el egocentrismo es la característica que define a las personas que creen que sus opiniones e intereses propios son más importantes que los de los demás. Ahora vamos a mirar entonces la definición que nos entrega el diccionario. Dice: un término que hace referencia a centrarse en el ego, es decir, el yo, es la exagerada exaltación de la propia personalidad. Entonces vamos a mirar en este orden de ideas por qué el egocentrismo se convierte en un acérrimo enemigo de la humildad. Recuerden que estamos hablando de todas esas características que puede tener una persona y que esas características son enemigas de un corazón humilde. Entonces, para el egocéntrico, él tiene que ser el centro. Él es el centro de todas las cosas, de todo lo que pasa, de todo lo que acontece a su alrededor. Y por ende, todas sus ideas y todos sus pensamientos tendrán que estar primero antes que los de los demás. Entonces vamos a mirar cuáles son las características o por qué la persona que tiene esta característica de ser egocéntrica no puede ser una persona humilde. Son completamente antónimos. Entonces vamos a mirar algunas razones. La primera de ellas es porque la persona egocéntrica no tolera que otro sobresalga más que él mismo. Y yo creo que esto nos encontramos mucho en el entorno laboral, en el entorno, digamos, de estudio, de universidad, de colegio. Hay personas que no toleran que otra persona lo haga mejor que él, que otra persona sobresalga más que él. Estas son características de una persona egocéntrica. En segundo lugar, porque la persona egocéntrica carece de la capacidad de reconocer los logros de los demás. Y esta es una característica muy marcada. Como él quiere que todo esté en torno a él ser el centro, él no tolera que otra persona sobresalga, que otra persona llegue a obtener logros. Él lo va a minimizar porque él quiere ser el centro. En tercer lugar, porque la egocéntrica solo vela por sus propios intereses, y también es algo muy común. Una persona egocéntrica no le importa pasar por encima de quien sea o de lo que sea con tal de conseguir sus propios objetivos, y nunca se va a detener a pensar cómo eso podría afectar a los demás. Velan por sus propios intereses. En cuarto lugar, porque la persona egocéntrica no soporta ver a los demás conseguir lo que él desea. Es decir, si una persona egocéntrica, por decir, quiere conseguir un vehículo o una casa, si él está luchando por eso, si él está trabajando por eso, en medio de que él lo está haciendo, él no tolera ver que otra persona lo alcance primero que él, lo logre primero que él. No lo toleran porque son egocéntricos. Ahora, porque la persona egocéntrica va a conseguir lo que quiere sin importarle nada ni nadie. Ya lo dije hace un momento, pasan por encima de quien sea o de lo que sea. Porque la persona egocéntrica siempre buscará ser el centro de su entorno y no permitirá que otro intente usurpar su posición. Como él quiere ser el centro, él a toda costa va a ir en contra de aquellos que quieran también serlo. Entonces, por eso iniciamos leyendo Juan 3:30, porque el antídoto para un egocéntrico es que haga de su vida y de su corazón a Dios el centro. Porque cuando la persona es egocéntrica, él es su propio centro, pero cuando yo hago de Dios mi centro, entonces el yo empieza a disminuir, que fue lo que entendió Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe. En un momento donde Juan tenía un ministerio, donde Juan tenía un reconocimiento, pero él sabía que después de él
venía uno que iba a cumplir el propósito maravilloso de Dios y que sería a través de quien Dios nos iba a dar salvación y vida eterna. Y Juan lo reconoce y Juan dice, es necesario que yo mengüe, que ya no me vea más yo, que no sea yo más el importante, sino que Jesús en ese momento se convirtiera en el importante, y en ese momento y en este, cuando nosotros empezamos a pensar de esta manera que pensó Juan, que es necesario que nosotros menguemos porque el importante es Jesús, el importante es Dios, el que se tiene que ver es Él, no nosotros. Nosotros tan solo somos instrumentos en las manos de Dios, pero mi oración es que usted, después de que lea este video, lea los textos bíblicos, pueda entender que Dios nos está llamando a trabajar en un corazón humilde, y Juan aquí nos modela un corazón humilde. Cuando él tenía reconocimiento, él dice, no, ya no debo verme más yo, el que se debe ver es el que Dios ha enviado, es el mismo Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tan dispuestos estamos a dejar de vernos nosotros para que se vea Jesús en nosotros, para que se vea Jesús en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comportarnos, en nuestro estilo de vida? Entonces, miremos 3 razones por las que nosotros no deberíamos ser egocéntricos. Hay muchísimas, pero yo quise traerles 3 para que podamos pensar y tomar nota en esta oportunidad. Entonces, primero, porque nosotros existimos por Dios. Mire, la persona egocéntrica cree que Él se hizo a Él mismo, que a Él el mundo le debe, pero cuando yo voy a la palabra en el Salmo 100, versículo 3, la palabra me dice lo siguiente: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Mire, qué interesante que usted hoy pueda decirle a su espíritu, recuerda que no nos hicimos nosotros mismos. Dios fue quien nos hizo, Él fue el que le plació darnos vida, darnos un propósito de vida. Él fue el que quiso que nosotros estuviéramos aquí. Entonces, empezando desde ahí, ¿por qué yo voy a ser egocéntrico? Si es que si Dios a mí no me hubiera dado la vida, simplemente yo no estaría aquí. A Él le plació darme vida, por eso mi vida debe ser por Él y para Él. Ahora, en segundo lugar, porque nada a nosotros nos pertenece. Otra cosa que pasa con la persona egocéntrica es que cree que a él le pertenece todo, lo que es, lo que tiene, a él le pertenece todo, pero a nosotros nos dice la palabra en el Salmo 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Mire, a nosotros Dios nos dio un préstamo de vida. Nosotros no somos dueños de nada, nosotros somos mayordomos. Si Dios hoy decidiera en su soberanía llamarnos a su presencia, todo sigue igual, porque nosotros no somos dueños de nada. A Dios le pertenece todo, de Él es la gloria, de Él es la honra, de Él es, como dice el Salmo 24:1, la tierra y su plenitud, y todo lo que habita en la tierra le pertenece al Señor. El egocéntrico se cree dueño de sí mismo, se cree dueño de las ideas, se cree dueño de todo, pero aquí la palabra nos dice que nosotros no somos dueños absolutamente de nada. Somos tan bendecidos y tan privilegiados que a pesar de nosotros mismos, Dios nos haya confiado algo. Entonces hay que trabajar en todo este tema. Ahora, en tercer lugar, porque lejos de Dios nada podemos hacer. Mire, una de las características que hemos visto, que es un eje transversal en todos los temas que hemos tratado, que son los enemigos de la humildad, es que ocurre que nosotros creemos que a veces somos independientes o que podemos hacer. De hecho, en uno de los videos hablábamos acerca del enemigo, donde él en los libros proféticos decía, y yo subiré, y yo iré, y yo haré, y yo me haré semejante a Dios, y hablábamos de la rebeldía. Ese fue el video de la rebeldía. Pero hay una cosa tan hermosa que el Señor nos dice a nosotros en Juan 15:5, que dice lo siguiente: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Pero mire cómo finaliza el versículo: porque separados de mí nada pueden hacer. Y a veces uno se pregunta, bueno, pero hay gente que no conoce del Señor o que no tiene una vida piadosa y pareciera que tienen una vida fructífera, pero a la luz de la palabra el Señor lo considera como nada. Porque si algo nosotros hemos aprendido a través del caminar con el Señor, es que es su bendición la que nos enriquece, la que no añade tristeza. Es Él en su misericordia el que nos da el crecimiento, el que nos da la oportunidad de acercarnos de una manera diferente a su palabra. Entonces,
el egocéntrico, y si usted a través del desarrollo de este video pudo haber identificado algunas características de un egocéntrico en usted, pues entonces esta es la oportunidad de nosotros decirle al Señor: perdónanos, Padre, por recordarnos que nosotros, empezando porque no existimos por nosotros mismos, porque nada nos pertenece, todo te pertenece a ti, y porque lejos de ti nada podemos hacer. Entonces, cuando un egocéntrico se sienta a pensar en estos textos bíblicos, tiene que venir a su vida la revelación y también el deseo de cambiar y de obedecer a Dios, porque una persona egocéntrica difícilmente será una persona humilde. Y recuerden que estamos hablando acerca de la humildad, de cómo yo puedo desarrollar un corazón humilde. Recuerden que desde el primer video de esta serie dijimos que íbamos a aprender de Jesús, que está allí en el Evangelio de Mateo, donde Él nos está diciendo a nosotros: aprendan de mí, que soy sabio y humilde de corazón. Y de eso se ha tratado esta serie, de que nosotros podamos identificar las características que nosotros podamos haber adoptado, que estén estorbando que nuestro corazón sea un corazón humilde. Y ya para finalizar, quise traer unas preguntas que le escuché a un predicador haciendo en medio de un mensaje, donde él estaba confrontando su audiencia, a la iglesia, acerca de qué tan orgullosos eran sus corazones, cuán egocéntricos eran las personas que estaban escuchando la predicación, y me parecieron bien interesantes y las quise traer para dejárselas a ustedes ya finalizando el video, y que cada uno se pueda contestar allí solito y con el Señor si alguna de estas preguntas usted las va a contestar de manera positiva. Escúchelas, estúdielas y tenga un corazón humilde y dígale al Señor: sí, Señor, alguna de estas preguntas que yo voy a escuchar tal vez sean parte de mis características, pero yo quiero cambiar. Entonces voy a dejarles las preguntas para que ustedes puedan allá con el Señor reflexionar en ello. Primero, ¿señala usted constantemente a los demás? ¿Tiene usted un espíritu severo con los demás? ¿Es usted una persona que le importan más las apariencias que el ser? ¿Tiene usted una actitud defensiva constantemente? ¿Es usted una persona presuntuosa delante de Dios? ¿Tiene usted una necesidad constante de atención? ¿Es usted descuidado con las demás personas? ¿Busca usted tener siempre la razón por encima de otros? ¿Es más importante que cualquier cosa su reputación ante los demás? ¿Sus conversaciones se centran en los errores de los demás? Cuando es cuestionado, argumenta como si fuese criticado. Produce escenarios para ser reconocido. Culpa a otros para evadir responsabilidades. ¿Busca usted ser competitivo aún en los momentos sencillos? ¿Descalifica usted a las personas que lo rodean? ¿Quiere usted tener siempre la última palabra? Para cada indicación tiene usted una respuesta o desafío. Yo creo que si somos honestos, más de una de estas respuestas a estas preguntas son sí. Y la idea es que nosotros nos podamos cuestionar y llevarlo delante del Señor, porque la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta y se arrepiente, alcanza la misericordia del Señor. Y yo creo que Dios nos ha traído esta serie precisamente para ello, para que podamos reconocer delante de Él todas estas cosas que tal vez de una manera consciente o inconsciente hemos adoptado, pero que el Señor a través de su palabra nos está llamando a convertirnos en las personas humildes y mansas de corazón, como nos lo modeló nuestro Señor Jesucristo. Espero este video haya hablado a tu corazón, te haya bendecido. Lee los textos, vuelve y escucha el video si es necesario. No olvides compartirlo y seguimos avanzando en el desarrollo de nuestra serie. Me disculpo por no haberlo publicado la semana pasada, por temas de trabajo no alcancé a hacerlo. Gracias a todos los que escriben, a los que preguntan cuándo viene el próximo video. De verdad que esto me anima a seguir trabajando de la mano del Señor para ser un instrumento en las manos de Él y poder llegar hasta sus vidas y poder traer una palabra de bendición. Dios les bendiga a todos y nos vemos en el próximo video.